Hola gente del universo, hoy les traigo algo nuevo al canal, algo que en verdad jamás he hecho antes, espero que les guste, pero antes les daré una pequeña introducción para que entienda mejor en qué va a consistir la historia que será plasmada en este fanfic. Será algo narrado desde mi perspectiva en otro mundo como marino, y con otro mundo me refiero al mundo de One Piece, no será esos típicas reencarnaciones clichés, que son más usados, como los pantalones de Don Ramón. F por Don Ramón, espero que sea de su agrado, es una práctica para empezar con mi novela ligera original. Bien, a darle de nuevo. Hola, mi nombre es Roger Emirich, y soy un marín de las fuerzas especiales de mi país. Tengo que comenzar a contar lo que sucedió, lo que pasó aquel día en la playa de Costa Verde. Fue algo que cambió el curso de nuestro planeta y de la humanidad por completo. Nadie se imaginaba lo que iba a suceder, todo parecía ficción. Todo comenzó el 13 de junio del 2023, a las 5 en punto PM, pero antes de comenzar a relatar lo que sucedió, primero quisiera dar una breve introducción y explicar mi labor y de cómo soy parte de todo esto. Por desgracia, como les dije antes, soy un marín de las fuerzas especiales de mi país, pero esto estaba más allá. Existe una organización secreta que ya lleva varias décadas atrás en funcionamiento. Su misión es proteger a la patria de cualquier amenaza externa como interna, aunque su existencia es un secreto para los ciudadanos comunes. Antiguamente existía el SIN, que es su abreviación y sus siglas significa Servicio de Inteligencia Nacional, pero se fragmentó en el año 1984 por la entrada de un nuevo presidente. Cuando sucedió eso, nació una nueva organización a la cual pertenezco, abreviado es FAN, que en sus siglas significa Fuerza de Autodefensa Nacional. No trabajamos para el gobierno, pero sí junto a ellos. Nuestro trabajo es defender a la nación de cualquier amenaza. Usamos la inteligencia militar y la contrainteligencia. Estamos infiltrados en el crimen organizado y cualquier mafia. Nuestra labor es eliminar a cualquier amenaza que lleve al conflicto interno de la nación. Ya que ahora que hable un poco de mí, continuaré con el relato. Aquel día estaba en la playa de Costa Verde. Se informó que iba a haber una simulación ante cualquier conflicto de guerra que vaya a existir a futuro. En esa simulación participaría la Fuerza Aérea del Perú y la Marina de Guerra, y cualquier ciudadano estaba invitado. Después de todo, la simulación era para evitar el avance del enemigo, luego iba a ser analizado y previamente observar los defectos de la operación. No se iba a revelar nada al enemigo. Después de todo, nadie es tan estúpido para mostrar sus cartas en el juego. Supuestamente la simulación empezaría a las 4, pero ya eran 5:10 PM, las personas que me rodeaban empezaron a murmurar y a señalar al cielo. Empezaron a decir que los primeros aviones de combate se acercaban. Miré a la dirección que señalaban, pero quedé sorprendido. 2 bolas de fuego se acercaban a la playa. Algo en mi mente me decía que esto estaba mal. Ningún avión conocido genera en sus motores el fuego verde. Me gusta la astronomía, por eso siempre llevo un telescopio en la mochila. Siempre y cuando no esté en servicio, lo arme lo más rápido posible y eché una miradita al objeto. En ese momento sentí que mi cabeza iba a explotar, por lo que viernes, 2 pilares blancos de gran tamaño se estaban acercando a una gran velocidad. Me pensé a pensar y traté de darle una explicación lógica al asunto. Pensé que la NASA o alguna organización espacial estaban trabajando en algún nuevo proyecto, pero era imposible que sea así. Luego llegué a la conclusión que estábamos bajo ataque, pero ¿de qué país? No tenía la menor idea. Poco a poco se hacía más visible y notable el objeto. Las personas empezaron a grabar y a subir lo ocurrido en sus redes sociales, y otras estaban transmitiendo. Hice lo mismo pero con otras intenciones. Traté de buscar información de lo que era el objeto, pero por más que buscaba no salía nada, solo teorías de conspiración en Twitter, Instagram, TikTok, Quai y Twitter. Estaban explotando por las publicaciones del objeto no identificado. Unos niños se acercan a mí y me dicen: señor, podemos ver las naves especiales con su telescopio. Acepté su pedido. Les iba a dar una explicación de que no deberían de llamar nave espacial algo que no es conocido. Los 2 niños empezaron a gritar por lo sorprendidos que estaban. Las personas se empezaron a acercar a nosotros 3, y también quería ver por el telescopio. Después de todo, yo tenía la mejor forma de ver el objeto de toda el área. Intenté calcular el tamaño que tendría. Llegué a la conclusión que medía entre 500 a 800 metros y tenía una circunferencia de 100 a 150 metros y su peso
No lo podría saber, todo dependía del material en el que estaba hecho. Canales nacionales empezaron a llegar a la zona y a transmitir por sus respectivos canales. Al parecer el objeto estaba a 7000 metros para llegar a impactar con el mar y también parecía que cada vez bajaba la velocidad. Las personas llegaban de todos lados y el lugar se estaba poniendo cada vez más apretado. Yo seguía con los niños viendo el fenómeno. Aún me preguntaba dónde está el ejército. También me pregunté, ¿por qué no usaron los misiles receptores, para que acabaran con el objeto desconocido? Hasta ahora no había ninguna conclusión a la cual pudiera llegar. Luego, como si nada, viendo algo en mi cabeza, ¿y si esto no está hecho por los humanos y si es de origen extraterrestre? ¿Acaso este será primer contacto extraterrestre que llevaría a la humanidad? Esto no tendría que pasar aún. Tenía un amigo que se encontraba en Estados Unidos y me llamó. Sí, dime Alan. Roger, ¿estás viendo lo que está pasando en Lima? Sí, lo estoy viendo. Es más, acá estoy en el lugar. Vine a ver un ejercicio militar y me encuentro con este suceso. Demonios. Verás, Roger, me informaron que Estados Unidos, Rusia y China están por enviar aviones y barcos de combate, pero ¿por qué harían eso? No lo sé, Roger. Lo único que sé es que el objeto le empezaron a llamar los dedos de Dios, y que cuenta con energía y es enorme, es capaz de abastecer a un país entero como China por varias décadas. Por eso se empezaron a movilizar. Entonces ese objeto es radiactivo. Ojalá fuera así, Roger. Tengo entendido que es energía pura, y de la nada se cortó la llamada. Cada vez estaba más intrigado, y era posible que se iniciara otra guerra mundial por el objeto misterioso. No podía maldecir cada vez mi suerte. Vine a este lugar a relajarme porque tenía 3 misiones peligrosas que se llevarían la otra semana: la captura de Evo Morales, la captura de la esposa del ex presidente y el sabotaje de la frontera con Perú y Chile. Todo esto era inverosímil. Se notaba que faltaba poco para que llegara a impactar. Aunque había bajado la velocidad, aún era rápido. Si un objeto grande se mueve a gran velocidad impacta algo, el daño podría ser catastrófico. Al estar en el mar podría crear grandes olas, tal vez llegar hasta 20 metros de alto o superior. Esperaba que bajara aún más la velocidad. Pasaron un par de minutos, alrededor de 15. El objeto ya se podía distinguir bien. Aunque estaba lejos de la playa, se notaba muy bien esos 2 pilares blancos. No era experto en minerales, pero en mi opinión era cuarzo, y de golpe paró. Parecía como si unos hilos detuvieron su movimiento y de un momento a otro se cortaron esos mismos hilos que lo detuvieron. No pasó ni un par de segundos y empezó a caer de nuevo, y con el suceso generó muchas olas. El mar se embraveció, fuertes ráfagas de viento se generaron de la nada, y como si fuera un sueño se calmó todo como si nunca hubiera pasado. Las personas seguían grabando lo sucedido, y si hace poco las redes sociales estaban explotando por lo que estaba pasando en la costa, ahora era un caos total. Existía mucha desinformación. Algunos pensaban que era el fin del mundo, otros que los extraterrestres estaban atacando o que Dios bajó a la tierra a dictar su último juicio hacia la humanidad por tanta maldad que ya existía. Otros se pusieron a hablar que en la Biblia había menciones, pero la verdad es que todos eran unos ignorantes. Nadie tenía las respuestas al problema actual: la ignorancia. De un momento a otro el cielo se oscureció. Es como si la luz y la oscuridad hubieran combatido por toda la existencia, pero en esta ocasión la luz perdió y la oscuridad ganó. Empezó a caer relámpagos cerca de las estructuras desconocidas y se empezaron a intensificar. Los rayos golpearon a los pilares y como si la luz buscara revancha, surgió un pilar de luz entre los 2 pilares de cuarzo, y una luz intensa que prometía dejar ciego a cualquiera que lo mirara. Hizo que todas las personas cerrasen sus ojos, con excepción de mí. Traía puesto unos lentes que me protegía de la luz de sol y esta ocasión también de los destellos, y en ese momento, como si fuera el castigo de Dios, cayó un último rayo de un tamaño indescriptible, un rayo verde. A partir de ahora es donde se genera lo que cambiaría a la humanidad. Sin darme cuenta, los niños se asustaron cuando cayeron los primeros rayos y se agarraron a mis piernas y no me soltaron hasta el último minuto. Entre los 2 pilares un campo verde se generó, un campo traslúcido, y se empezó a ver un barco, pero era poco común en nuestra era que un barco de madera estuviera ahí, más aún después de todo el caos que hubo por esos 2 pilares. Ese barco tendría que haberse hundido, y mi mente de la nada se dijo a sí mismo: ¿y si es un portal hacia otra realidad? Eso era imposible, y aunque fuera posible, ¿cómo es que se generó todo esto? ¿Acaso era el juego macabro de algún dios que estaba aburrido de la monotonía de la humanidad? Esto era inverosímil. Sin darme cuenta grité: ¿acaso es posible que
exista un maldito portal hacia otro mundo. Las personas que estaban cerca de mí me escucharon y algunos reporteros se acercaron a mí, a preguntarme cosas. Todos buscaban respuestas y nadie las tenía, pero yo fui el desafortunado en decir lo que pensaba y me hice lo más interesante posible. Verán, si se dan cuenta, no había ningún barco así en la zona cuando empezó todo esto y desde luego sí, se dan cuenta, el color de nuestro mar es diferente. Si es que se habrán dado cuenta, la única explicación plausible es que sea un portal que conecte a otra parte del mundo o, el peor de los casos, a otra realidad. Algunas personas estaban analizando lo que había dicho, y algunos solo me veían como si estuviera loco, y como si fuera un milagro el barco del portal cruzó, y dio veracidad lo que había dicho. Anteriormente, saqué los prismáticos que tenía, y observé a más detalle el barco. Las cámaras de los noticieros hicieron zoom, analicé el barco y observé personas, pero la ropa parecía antigua y malgastada, y llegué a un punto y observé una bandera negra. ¿Acaso son piratas? Las personas de mi alrededor me escucharon y trataron de enfocar las cámaras de sus celulares al barco. En Estados Unidos, el Pentágono estaba observando lo ocurrido en el país andino, lo mismo hacia China y Rusia. Los altos mandos de cada país observan, intrigados. Ya todo el mundo conocían el fenómeno que estaba sucediendo. Se empezó a distribuir una red de información de las agencias aeroespaciales, y la que estaba al mando era Conida, ya que ellos eran los más cercanos al fenómeno y estaban informando a la NASA. También a otras agencias aeroespaciales de todo el mundo. El barco ya estaba más de la mitad para que llegase a la playa, y de la nada, sin la más mínima provocación, empezaron a disparar sus cañones. El primer proyectil impactó a una familia de 7 personas que estaban a 20 metros de mi posición, y dañó a otras 10 que estaban cerca de ellos. Después en el barco se vieron más destellos, más proyectiles fueron disparados. Las personas, al ver el suceso, empezaron a correr a la dirección contraria de los piratas. Sin dudas estábamos bajo ataque, y mi labor como miembro de la FAN es proteger al ciudadano indefenso. Primero tenía que encargarme de los niños que no me saltaban. Les pregunté por sus padres y ellos me dijeron que estaban en una reunión muy importante y que vinieron con su mayordomo y su chofer. Los dos son mejores amigos, pero no eran de este país, y me sorprendió que hablen muy bien el español, siendo que es el idioma más difícil de aprender para los extranjeros. Hubo gente que no corrió y murieron aplastados. Los proyectiles no paraban de llegar. Como había llegado hace varias horas antes que empezara la simulación y no tenía nada que hacer, y me puse a hacer una trinchera con un refugio subterráneo. Era poca cosa, pero para resguardarme a mí y a los niños, eran más que suficiente. Estaría ahí hasta que la mayoría de personas abandonen la playa y sea más fácil escapar de la zona. No pasó ni un segundo y todo se silenció de una forma tan repentina. Los niños estaban llorando y estaban muy asustados. Siempre llevaba conmigo un kit de C. Les di una galleta Oreo a los 2 niños, para que se calmaran, y como se fueron los gritos, de la misma forma regresaron, pero esta vez no era pánico, era miedo, y recuerdo bien lo que dijeron: esa bestia negra saltó del barco a la playa y está empezando a cortar a las personas con sus garras y a destrozar los cuerpos con su mandíbula. En ese momento no sabía qué hacer, cada vez se ponía más irreal la situación, y para mi mala suerte un proyectil impactó en la mini base subterránea que había construido. En ese momento no puede haber maldecido, todos estábamos ilesos, pero nuestro lugar seguro fue destruido y lo mejor era salir del lugar, y eso hice. Cargué a los 2 niños y salí del agujero lo más rápido posible, pero me di cuenta que era imposible. La bestia era como un hombre pantera y se movía a una gran velocidad. Lo único que me quedaba era hacerle frente mientras los niños escaparan del lugar. Sabía que mi simple Glock no podría hacer frente a la bestia sedienta de sangre, así que decidí acoplar el conversor a mi Glock. Así automáticamente se convertiría en un rifle. La criatura se dio cuenta de mi presencia y los niños ya se habían escondido en el refugio subterráneo. Bueno, lo que quedaba de ello era la mejor opción en ese momento. Mi mirada y de la bestia se cruzaron y se dio cuenta que le estaba haciendo frente, y corrió hacia mí a una gran velocidad. Le empecé a disparar y todas las balas impactaban contra la bestia. Al parecer las balas de bajo calibre solo le hacían poco daño. La bestia se encontraba a pocos metros de mí, y arremetió y se abalanzó. Me di cuenta que disfrutaba lastimar a las personas. Me agarró del cuello, sentí que mi respiración se iba, pero actué rápido y saqué el cuchillo que llevaba en el cinturón y le apuñalé en el ojo derecho. Con esa acción me soltó y se apretó la parte herida. Empezó a gritar de dolor y de ira. Con el solo ojo que estaba bien, me decía: estás muerto. En ese momento intentó taclearme, pero solo chocó contra mí, como si
fuera un vehículo sin frenos. A la hora de impactar conmigo le enterré mi cuchillo en su espalda, pero el impacto me hizo perder el agarre de mi arma blanca, pero llegué a notar, antes de salir volando, si llegué a hacerle un gran corte, el chaleco de amortiguaciones se activó y se empezó a inflar, para anular el impacto de la caída, pero el impacto de la bestia generó mucho daño en mis órganos internos e incluso rompió varias costillas. Intenté ponerme de pie, pero no podía. Mi fin era ese, la criatura, sin dudas me mataría y luego me comería. Una vez le pedí algo a Dios, y era estar con la mujer que más amaba, pero nunca aceptó ni una petición que le hacía todas las noches, por eso dejé de hacerlo y a pocos minutos de mi inminente muerte tampoco le pediría algo, solo esperaba mi fin y dar mi último respiro. La bestia se encontraba como a 20 metros de distancia, al parecer el impacto fue demasiado grande, escuché un pequeño estallido, miré al cielo y eran naves de combate. En ese momento sentí algo de esperanza, pero de igual forma iba a morir por el daño. La bestia se quedó admirando a los aviones de combate, pero ellos empezaron a dispararle. La bestia gritó por tal dolor que generó los proyectiles en él, pero a diferencia de mis balas, los proyectiles de las naves le hacía daño, le perforaban la carne y le destrozaban los huesos, y en menos de un segundo ya estaba muerto y poco a poco la criatura se convertía en humano. Ya estaba perdiendo la conciencia, tenía sangrado interno y me estaba empezando a hinchar por la carencia de distribución de sangre. Empecé a ver tanques que aparecieron y dispararon a los barcos, los soldados disparaban a los piratas. En otro lugar un chico con un peculiar sombrero de paja, estaba muy feliz porque pudo vencer y salvar a sus nakamas del comandante más fuerte de los piratas, Big Mom. Bien, eso es todo por hoy, gracias por escuchar la teoría hasta el final, suscríbete, deja tu like universal y comenta, no se olviden de compartir. Gracias de nuevo, ¿qué pasará luego? En el próximo capítulo lo sabremos. Chaito chi.